Bendiciones, familia de Óptica y Óptico Bíblico. Como siempre, le habla su hermano Carlos Pérez junto al Roé Juan Lora. Shalom, shalom, que el Eterno lo bendiga de una manera especial. Como siempre, tenemos un tema poderoso, Carlos, con cristiano traumatizado. Wow. ¿Qué es un cristiano traumatizado para usted? Un cristiano traumatizado es aquel que ha sido herido muy grandemente en el camino. Y esa herida ha quedado en el subconsciente. Y esa herida ha dejado en el subconsciente una herida tan grande que cada vez que esa persona quiere levantarse, de tiempo en tiempo se levanta esa herida y lo lleva nuevamente cautivo al individuo hasta tal punto que el individuo no puede salir de ese trauma, de esa herida que ha causado en él o en ella. En el libro de los Salmos, capítulo 142, verso 7, la palabra dice de la siguiente manera: saca mi alma de la cárcel, alabe tu nombre, para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, me serás propicio. En el libro de los Salmos, capítulo 142, verso 7, aquí vemos el salmista hablando: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. El salmista en ese entonces era el rey quien gobernaba a Israel, y vemos la expresión de un rey diciéndole al Eterno: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. O sea que sus emociones y su alma se encontraban prisionadas de momentos que él había pasado hasta tal punto que habían encarcelado su emoción y su alma se sentía encarcelada. El libro de los Salmos está compuesto de dos palabras hebreas. La primera palabra es teijim, que significa cántico, y la segunda es tefiló, que significa oraciones. Por eso vemos que el libro de los Salmos tiene cántico y oraciones. Está compuesto de 5 libros que componen un solo libro, y por eso vemos que tiene un grosor de 150 capítulos. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, habla del profeta Natán cuando va a visitar a David, y en ese momento ellos establecen un diálogo. ¿Qué sucedió en aquel momento? En ese contexto vemos que el rey David es visitado por el profeta Natán, el Neví Natán. Cuando él va del rey David, él va con una parábola, una mashal, y la parábola es que había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y el hombre la cuidaba, comía de sus manos, se recostaba en sus pechos. El hombre hasta tal punto que llegó a quererla como una hija. Pero vemos aquí que también había un hombre rico, el cual tenía ovejas en abundancia, tenía vacas, tenía muchos animales, y le llegó una visita de camino, y él decidió tomar la ovejita de aquel pobre hombre, la única que tenía, le hizo el guiso a aquella persona que vino de camino. Y el profeta Natán, diciéndole esto al rey David, el rey David estalló de ira, y cuando estalló de ira, el rey David aplica la Torá, que era pagar cuatriplicado a aquella oveja, y también aplica un juicio de inmediato, que era que tal hombre muera. Pero cuando el profeta Natán le voltea el espejo al rey David y señala a David, le dice: ese hombre eres tú. David se ve descubierto de un pecado oculto que él había cometido, y dentro de este descubrimiento, cuando David se ve descubierto, hay algo importante entre David y entre Saúl, y lo que lo diferencia es que Saúl nunca se arrepintió de su pecado, pero sin embargo David se arrepintió de su pecado, que le dice al profeta: es pecado contra el Eterno, soy hombre muerto, he quebrantado la intrusión. Y el profeta le dice: David no morirá, sino que el hijo que tú tienes morirá, y la espada, el juicio del Eterno, vendrá sobre tu casa. Luego que el profeta Natán le habla a David, después de esto, ¿cómo fue la vida de David? Bueno, cuando el profeta Natán le habla de este juicio de Dios que tocaría a la puerta de la casa de David, y cuando llega de la siguiente manera. Vemos en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, cuando Amnón
se enamora de su hermana Tamar y utiliza ciertas herramientas para poder llegar a Tamar, ya que era una doncella, una joven señorita que no conocía varón alguno, y un primo de Amnón le da estrategia de que se hiciera el enfermo porque su rostro estaba pálido, porque estaba sufriendo por el amor de su hermana de padre, hija de David. Y este joven viene y se enamora de su hermana y utiliza una estrategia macabélica que invita a su hermana para que lo atienda. Se hizo el enfermo. David fue y pidió esta petición para que su hermana atendiera a Amnón, Tamar. Y cuando Tamar lo está atendiendo con todo el amor del hermano, todo el amor sano, puro, viene Amnón con su malicia y Tamar le pide que no la deshonre, que la honre, que le diga a su padre, que le dé sus manos, y su padre no se la negaría. Pero Amnón, como estaba con estas codicias con esta joven, la viola. Luego que la viola, se le ve el deseo de amarla y entonces la deshonra, y al ella verse deshonrada, su túnica de colores la raja, y al verla toda manchada llega a la casa de su hermano Absalom. Y cuando llega a la casa de su hermano Absalom, de padre y madre y hermano de padre de Amnón, Absalom le dice a ella, a Tamar, que no diga nada, que se quedara callada. Y entonces Absalom dura con esta herida, con este trauma, 2 años, guardando esto en su corazón, hasta tal punto que lo guardó en su corazón. Y cuando llegó el tiempo de quitar las lanas a las ovejas, le pidió a sus padres que lo enviara con su hermano Amnón a quitarle la lana a las ovejas. Y David se había olvidado de esta violación que Amnón le había hecho a Tamar, porque Amnón era su hijo preciado, era su hijo bello, y David le tenía un gran aprecio a Amnón y lo mandó con Absalom para que fueran a cortar las lanas a las ovejas. Y allá corre la noticia de que Absalom mató a su hermano Amnón. Guardó esta herida por 2 años, guardó este trauma y manifestó este tipo de hecho. Y le llegó la noticia a David, y luego de llegarle la noticia de que Tamar fue violada, de que su hermano Absalom mató a su hijo Amnón, luego Absalom se levanta contra el rey David queriendo quitarle el trono a David, luego Absalom es matado también, y luego que Absalom muere, David censa al pueblo. Y todo estos acontecimientos, todos estos juicios llevaron al rey David hasta tal punto de sufrir rupturas emocionales, rupturas físicas, su paz, su tranquilidad. David se sentía encarcelado con toda esta situación que estaba pasando en su vida, hasta tal punto que David clama al Eterno y le dice: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre, porque su emoción estaba encarcelada. David sentía que su alma estaba encarcelada. Cada vez que David quería adorar a Dios, quería alabar a Dios, venía estos pensamientos y se levantaban en el subconsciente de David y lo aprisionaban y lo llevaban cautivo, hasta tal punto que David decía: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. Wow. David, podemos ver que David estaba pasando por un momento difícil, porque si aplicamos nuestra vida a lo que David estaba viviendo, no estaba viviendo un momento bueno. Wow. No. Era muy difícil. También hay gente en la iglesia o en la vida cotidiana que tal vez no tengan ese problema como David, pero están pasando por un momento difícil. Pero en la iglesia, especialmente nos enfocamos en la iglesia porque hay un público cristiano que puede ser que estén pasando por ese problema, Juan, y no saben cómo lidiar con ese problema. Quiero que tú me hables de aquellos cristianos que son traumatizados dentro de la iglesia. Hay personas que han confiado en el líder espiritual, Carlos, y le han confesado al líder algo para que el líder, a través de su madurez y su capacidad y el entendimiento de la palabra,
pudiera restaurarlo. Pero al líder no tener conocimiento, no tener madurez, no tener una disciplina ministerial, no tener esta conducta restauradora de la palabra, ha actuado en una inmadurez cuando un miembro le ha contado algo que ha acontecido sobre su vida. Por ejemplo, líder, tuve un desliz, tuve una caída, una joven y yo caímos, pero yo estoy arrepentido, quiero hacer la cosa correcta, quiero restaurarme, quiero que Dios me restaure. ¿Qué pasa si el líder va al púlpito y lo hace público, algo interno, lo hace exterior, lo lanza al exterior y empieza a predicar la prédica de ese domingo, que los fornicarios no van al reino de Dios, que los adúlteros no van al reino de Dios, que hay personas que tienen doble vida, que tienen una vida dentro de la iglesia y una afuera, que hay personas que no están siguiendo al Señor, que hay personas que viven una vida de inmoralidad? Entonces, al esta persona estar sentada ahí buscando restauración, puso su confianza en el líder, quien podía restaurarlo con la palabra, pero por la inmadurez del líder, esa persona lo que está siendo golpeada, está siendo herida, esta persona no está siendo sanada con la palabra, no está siendo curada, no está siendo restaurada, no está la palabra del Eterno, no están haciendo efecto en él, porque lo que se está condenando el acto del individuo, no se está llevando a una conciencia de restauración. Y este individuo lo más que ves es la puerta de salir. Y es aquí donde a diario encontramos personas indignadas con la iglesia, no con Dios, porque ellos eran hombres de Dios y mujeres de Dios y fueron heridos, fueron traumatizados, tienen heridas que no son sanadas en su corazón, porque estas heridas quedaron en su subconsciente y cada vez que quieren levantarse, vienen estos recuerdos y lo llevan cautivo de alguien que lo hirió. Hay una frase muy popular del gran predicador católico Martín Lutero que dijo: el púlpito es el castillo de los cobardes. ¿Sabe por qué, Carlos? Porque hay personas que no tienen la valentía, ni la madurez, ni la capacidad, ni la disciplina de decirte algo personal, y utilizan el púlpito creyendo que tienen la autoridad de Dios, creyendo que tienen la dirección de Dios para decirte algo que no pueden decírtelo de frente, y se camuflajean creyendo que tienen la autoridad de Dios para decirte algo ofensivo que pueda herirte y traumatizarte. Usted terminó de dar una palabra muy poderosa. Usted dijo ahorita que hay personas hoy en día que están decepcionados con la iglesia. Sí, están decepcionados, no con Dios, sino con alguien que debió restaurarlo y lo que lo empujó con violencia. No solamente en la iglesia pasa eso. Bueno, hay personas dentro de la iglesia que tienen ese problema, pero hay personas, Juan, que han sufrido desde su niñez y a veces vienen al camino del evangelio con todos esos problemas que le han pasado, y esa herida en su corazón lo ha llevado a la traumatización que puede llevarlo tarde o temprano a cometer una locura como Absalón. Porque vemos que pasó un lapso de tiempo y Absalón, tal vez para el hermano de Absalón todo había pasado, pero para Absalón todavía lo tenía en su corazón. Exacto. Que hasta lo llevó a la muerte. Tú que estás pasando por ese momento, por esa herida, yo no sé qué herida, con qué te marcaron desde pequeño, o por qué palabra ofensiva y eso te ha marcado. El Señor te dice en este día: hoy es una oportunidad de tú liberar tu alma. Así como David estaba pidiendo al Señor que libere su alma, que saque su alma de la cárcel, el Señor te dice en ese momento que Él está dispuesto a liberar tu alma, a que tú estés libre. Y la pregunta es: ¿estás tú dispuesto para dejar que Dios libere tu corazón, para dejar que Dios sane tu corazón? En una iglesia hay tres cosas que no pueden faltar. Número uno, Yeshua
históricamente Jesucristo. Número 2, la palabra del Creador. Y número 3, el Espíritu Santo de Dios no puede faltar en una iglesia. En una iglesia que carece de estas tres cosas. Número 1, en una iglesia donde Yeshua no es el modelo, será una iglesia manipulada por el hombre, dirigida por el hombre, dirigida por un narcisista, dirigida por un villano, dirigida por un traumatizador de alma. Cuando Jesús no es el modelo de esa congregación a seguir. En una iglesia donde la palabra de Dios no es el centro, sino que la iglesia está afianzada en fábula, en cuentos, en sueños, en dramas y menos en la palabra de Dios. Es una iglesia que va a la deriva, va sin norte, va sin llegar a una dirección, va sin llegar a una dirección correcta, va en el océano sin rumbo, porque la palabra de Dios es el centro de todo creyente. En una iglesia donde el Espíritu de Dios no lo dejen entrar, es una iglesia donde no estará formada con un carácter de Dios, donde no fluirán los atributos de Dios, sino que será una iglesia donde los conflictos, donde los chismes, donde la murmuración, donde la inmadurez va a gobernar, porque no han dejado que el Espíritu de Dios que regenera al hombre haga su trabajo en los creyentes a través de la palabra de Dios y a través del modelo del maestro, formándolo en la vida del creyente, sino que han sacado al Espíritu de Dios del escenario y han puesto los dogmas de la institución, la doctrina de la institución, han puesto las tradiciones de la institución por encima de la palabra de Dios, por encima del Espíritu Santo de Dios, por encima del modelo del Mesías. Es una iglesia que pierde estos tres principios, será una iglesia muy gravemente herida en el camino. Pero si esta iglesia logra configurar y trabajar en estos tres tipos de restauración, donde Yeshua es el modelo, donde la palabra de Dios es el centro, donde el Espíritu Santo de Dios es quien genera, quien trabaja, quien transforma al creyente, la iglesia, la congregación será una congregación sana por la mano de Dios. Nuestro consejo en el día de hoy, tú que eres líder, sea pastor, diácono, cualquier cargo que tenga en la iglesia, deja que esos tres atributos entren en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios, y te aseguro que las cosas van a ser diferentes. En vez de ser un traumatizador, usted se va a convertir en alguien, en un vaso que Dios utiliza para restaurar a la gente cuando se encuentra cara al suelo. Que el Señor te bendiga. Shalom.